poquito sobre tatuadores y inevitablemente también sobre tatuajes, obviamente, pero es desde el punto de vista de quienes ejecutan esta labor, de quienes se han dedicado no solo a hacerlo, sino a hacerlo parte de su vida, a darle vida a cosas que son importantes para aquellos que reciben el tatuaje y a veces cosas que les han permitido sobrevivir. Creo que es una mirada muy interesante que gracias a nuestro querido Julio, director del Instituto de Psicoanálisis, pudo reunir a sus amigos tatuadores, en parte porque está realizando una investigación al respecto y en parte porque pudo tener este acercamiento personal hacia todos y cada uno de ellos, y cuando nos propuso tenerlos aquí realmente nos encantó la idea. Ha habido voces en otros ambientes psicoanalíticos que han dicho que qué barbaridad, que cómo se nos ocurre hacer algo de tatuajes, que bueno. Y bueno, siempre hay la parte reticente al cambio, siempre hay la parte rígida, pero creemos que es nuestra obligación, no solo nuestro disfrute, abrirnos a todo lo nuevo que hay, a los nuevos enfoques sobre algo tan antiguo que ya nos contarán cómo es el tatuaje. Entonces me acompaña la secretaria de la APM, Olga Santamaría. Vamos juntas a estar aquí solo mientras inauguramos. Después Julio será el que presente uno a uno a sus amigos y empiece el trabajo. Entonces, bueno, siendo las 12 horas con 14 minutos, les agradecemos muchísimo su visita. Esperemos que con nuestras preguntas estimulemos, y por favor siéntanse, esta es su casa. Gracias, Julio, por el esfuerzo, y aquí te dejamos. Gracias, pues bienvenidos. Tenemos audiencia aquí y muchísima audiencia en la transmisión que se está haciendo de Facebook. Yo creo que por donde está situada geográficamente la asociación, muchas personas se les dificulta llegar, pero bueno, hay muchas personas. A mí me viene en mente ahorita una palabra: tatuarte. Yo creo que es una conjunción de tatuaje y arte. Tatuarte. Yo creo que es lo que hacen Osvaldo Castañeda, Fausto Alzati Fernández y Tito. Voy a presentarles una reunión de que sí, como lo decía Rosa, pues sí somos amigos, todos nos hemos hecho muy amigos, nos hemos neteado inclusive, y yo, bueno, con estos tabúes que hay, como quieran, hago una confesión: los tres que están aquí me han tatuado a mí. Tengo de cada uno un tatuaje, ¿sí? Ahora, esto es parte de una, no es una investigación propiamente tal, es un libro que se está escribiendo, pero no sobre el tatuaje. Estamos haciendo un libro sobre los tatuadores mexicanos más representativos, y aquí tenemos a tres de ellos, inevitablemente, tres de ellos. Les voy a presentar a Osvaldo Castañeda. Él es tatuador, tiene mucha historia en el tatuaje. Todavía le tocaba a Osvaldo tener que correr de la policía, ¿no? Ahorita nos platicará muchas cosas. Después Osvaldo, que es un hombre de mucha enjundia y mucha propuesta, estudia leyes. Y además de estudiar leyes, después empieza a trabajar en la defensa de los derechos contra la discriminación a los tatuados. Tiene otra particularidad interesante, como diríamos metafóricamente un tatuaje social. Trabaja también con el graffiti y ha hecho muchos movimientos con grafiteros, que esa también es otra rama muy interesante. Les dejo la palabra ahorita con Osvaldo Castañeda. Muchas gracias, buen día. Antes que nada, y como lo hago en diversos foros o en todos los foros que nos presentamos, solo siempre agradecer antes que a las personas que nos invitan, siempre a las personas que atienden este tema desde la cafetería, la persona que nos pone el audio. Me parece que no se escucha muy bien, ¿verdad? Mejor lo acércate. Mejor lo quito. De las personas que están atendiéndonos y nos reciben, esos son básicos, son fundamentales porque son la base de todo esto. Y en consecuencia, cada uno de ustedes que hizo todo el esfuerzo por llegar a escucharnos.
Bueno, vamos a comenzar. Me dijeron y me amenazaron desde que iba en el taxi que nada más iba a tener 25 minutos, entonces tengo que ser muy breve. La otra es que es un tema complicado y me causa emoción y al mismo tiempo una serie de sentimientos encontrados. Ustedes las imágenes que van a ver son imágenes que yo nunca en mi vida he proyectado. Es decir, cada conferencia que nosotros tenemos es un espacio diferente. Su servidor no suele abordar el tema desde la misma herramienta. El día que estuvimos en el Archivo General de la Nación se toca un tema con relación al Archivo General de la Nación y por qué el hecho de. La otra es el INACIPE, por citar algunos lugares destacados, se habla de materia en criminología y por ser un lugar de psicoanálisis, ¿correcto? Psicoanálisis, estoy en otra dinámica. Entonces me pareció importante que ustedes supieran cómo es que Osvaldo Castañeda llega a aperturarse hasta el tema político. Entonces, sin egolatría puedo comentarles que en México yo soy el único tatuador, abogado y político que hay en nuestro país. Y bueno, voy a comenzar con, creo que no sé si ya, cómo se prendía, ya estaba prendido pero se apagó. Es importante que se conozca cómo es que uno inicia en esta vertiente de establecer una dinámica, de plasmar en el cuerpo, tinta en la piel. Bueno, a ver qué pasó por ahí. Ya corrieron 5 minutos más, entonces ya nada me quedan 15. No, Osvaldo, yo estoy como los árbitros. No hay VAR, pero sí hay sí, perfecto, sí. Es que es importante proyectarlas para que vean por dónde va esto, porque si no es complicado, ¿no? Ahorita empezará. Bueno, voy a ir comentando. Desafortunadamente o afortunadamente en casa no se vivió un escenario sano, es decir, mi mamá es maníaco-depresiva, mi madre es una persona que constantemente golpea y al mismo tiempo te acoge, te acerca a un sentimiento de decir te amo, te adoro, Muchos pensarían que por vivir en una familia disfuncional pudiéramos atacar otras dinámicas de vicios, es decir, tal vez las drogas, tal vez el robo, no necesariamente, ustedes deben saberlo mucho mejor que nosotros, ¿no? Sin embargo, el refugio más importante para su servidor siempre fue el ejercicio. O sea, trabajar, verán unas imágenes en breve, pero bueno. Hacer ejercicio como un refugio para no perderme en una vertiente social que no me permitía a mí tener un espacio viable ni loable. Una dicotomía que se vivía constantemente en la casa por la violencia que ésta se ejercía desde temprana edad. Tuve la inquietud de tatuarme desde que estaba yo en la secundaria. Entonces, pues siempre está una inquietud, y por aquí traigo un pequeño punto que me hice, que era supuestamente la apertura al tatuaje. Estoy hablando, tengo hoy 42 años, y bueno, fue todo un asunto porque duele, evidentemente, y al mismo tiempo, en ese momento imaginé que el día de mañana pudiera yo tener una convivencia con la tinta en la piel. Perdón por estar como tartamudeando, pero como ya traía yo la dinámica aquí en las diapositivas, no quiero adelantarme mucho al tema, ¿no? Pero no sé qué tan sano sea que o le ceda el micrófono a Fausto y continúe yo, porque sí me gustaría que todo lo atacara a través de las imágenes que hay, porque... Ahí viene Ruth, ya las... ¿Está Javier ahí? Va a tener 27 minutos. ¿Hay un falso? No, si les parece y lo ven a bien, porque no me quiero salir de que era el trabajo, ¿no? Hay un falso y van a tener que conectar la computadora por aquí directo, entonces en lo que... Sí, mejor les cedo la palabra, si ustedes nos hacen el favor de apoyarnos con eso, y pues la palabra, amigos. Porfa. A ver. Sí, es que ya estaba en la historia de tu mamá. Ya nos estabas encarrilando. No, sí, pero mejor así leer el preámbula, es la sinopsis. Bueno, Fausto Alzati Fernández. Fausto es poeta, escritor, tatuador
y tiene una cuestión muy interesante. Un proyecto que hizo él, que tatuó a 180 personas con sus poemas, con sus versos. Y está aquí José Gómez de León, aquí a mi izquierda ya, que él fue el que fotografió todos los tatuajes. Escribió un libro, este libro se llama Acá también tengo cómo quererte, y si lo quieren adquirir, pues, Juanita está ahí en la mesa, ¿sí? Los dejo con Fausto. Gracias. Gracias. Chingón. Y gracias a Osvaldo por el preámbulo. A ver, ¿cómo es que no sabía por eso, dónde no? atacar esto. Bueno, veamos. Yo venía en camino hacia esta conferencia y demás, entusiasmado, algo cansado. Y lo primero que me viene a la mente es todas las miles y miles de metáforas que se pueden hacer sobre el tatuaje, que lo hacen parecer más emocionante de lo que realmente es y todas estas cosas, ¿no? Porque pues a veces parece emocionante, pero yo creo que parece emocionante como desde la perspectiva de mis tías, ¿no? Así como, tatuaje, ¿no? Desde ahí parece súper emocionante, pero pues a veces la realidad es que solo es tedioso, ¿no? Y me imagino que el psicoanálisis en su práctica en la clínica debe ser parecido, ¿no? Es decir, uno puede erotizarlo, metaforizarlo de mil y un maneras, y en especial quizás el primer año de hacerlo, ¿no? Es maravilloso, increíble, pero con el paso del tiempo también puede ser pues, cansado, aburrido, no lo sé, ¿no? Pero pensaba mucho en una cosa recurrentemente, ¿no? En una similitud muy básica entre, bueno, varias de las similitudes que hay entre un oficio y el otro. Uno, a mí me parece muy valiente quien se dedica al psicoanálisis, ¿no? En el sentido de, estás ahí y va a entrar alguien por esa puerta y lo vas a tener que recibir, ¿no? Como venga, con la agresión que traiga, con la locura que traiga, con las fijaciones, obsesiones y toda su colección de proyecciones con las que va a llegar y van para ti, ¿no? Eso me parece muy valiente, ¿no? Y yo trabajo de una manera muy similar, es decir, yo no trabajo en un estudio con muchas personas porque a mí eso me parece como una peluquería, ¿no? Y digo, está bien que le corten el pelo a uno y le hagan las uñas, pero es distinto hacer un tatuaje que hacerse las uñas, ¿no? Segundo, pienso yo en lo delicado que es, ¿no? Estar ahí frente a un analizante, ¿no? Que está en el diván, etcétera, etcétera, y uno tiene, supongo que tiene contadas las intervenciones que puede hacer, son contadas, y uno no se puede retractar, ¿no? Es decir, el analista habla, dice algo, mocos, ¿no? Ya no te lo puedes, como, oye, ¿sabes qué? Discúlpame, ¿sabes que te dije? ¿Te acuerdas que...? No, olvídalo, realmente no era tan importante, ¿no? Porque hay un peso, hay una transferencia, ¿no? Y al tatuar es igual. Si yo hago una línea ya no la puedo quitar, ¿no? No la puedo quitar. Y eso en lo personal me ha obligado a reflexionar sobre pues, cómo vivo, ¿no? Es decir, todos los días que hago y cómo vivo y a qué me atengo, tengo principios, no tengo principios, si me importa, no me importa, qué acciones tomo, cómo me conduzco, etcétera, etcétera, porque tampoco me voy a poder retractar, ¿no? De nada, básicamente. Entonces, eso es una reflexión que el tatuar me ha obligado a hacer una y otra vez, ¿no? Yo comencé a tatuar por terapia ocupacional, básicamente. Yo me dedico a escribir y me he dedicado a escribir muchos años, y había yo concluido un libro y no quería escribir, no tenía nada de ganas de escribir, estaba francamente saturado de palabras y de conceptos y de retórica, y me parecía tedioso e inútil. Decía, bueno, ¿para qué hago esto? ¿Para qué? ¿No? Todo lo que uno dice se puede desdecir, ¿no? Desde los sofismos, cualquier argumento se desbarata, ¿no? Vivimos básicamente en una época de la posverdad, etcétera, etcétera. Hablar es casi como no hablar, ¿no? Y entonces empecé a tatuar. Me fui a comprar unas máquinas y fui a comprar piel de cerdo, y tenía ganas de hacer eso, de hacer algo muy concreto con las manos, en donde además, es decir, yo publico un libro, las personas lo leen,
leer es un acto muy íntimo porque se apropia de la voz interior, ¿no? Es decir, si yo veo una película o escucho algo en el radio, la voz que me lo está diciendo es ajena a mí. Pero cuando yo leo, lo escucho en mi propia voz. Entonces, lo que leo se va apropiando de mi discurso interior, su ritmo, su métrica, etc. Es invasivo, ¿no? Y tatuar también lo es. Entonces me he preguntado una y otra vez, ¿por qué me gusta invadir a los demás, ¿no? O profanarlos, o ¿por qué me pasa eso, ¿no? Y ya no me importa. Lo trato de hacer lo mejor que pueda, básicamente, y ya está, ¿no? Y así empecé a tatuar. Compré máquinas, compré piel de cerdo y me puse a hacer eso, buscando de alguna manera tener un poco más de silencio interior, porque todos los silogismos que ocurren en mi cabeza jamás acaban de concluir ni de resolverse completamente, y estaba yo cansado del oficio de estar escribiendo siempre y pensándome en torno a la escritura y todo el gremio de la intelectualidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y fue muy afortunado. Desde que empecé a hacerlo, como a las 2-3 semanas, llegó un amigo y me dice, oye, pues hazme aquí un monito de palo, ¿no? Y a los 3 días su novia, oye, pues hazme este, ¿no? Y a los 3 días su mejor amiga, y de pronto tenía llena la semana, ¿no? Y ya no tenía que dar recibos de honorario, lo cual fue muy, muy bonito. Y de ahí fui descubriendo poco a poco qué es tatuar, ¿no? Lo fui descubriendo sobre la marcha. Empecé a reunirme con Julio, empezamos a platicar al respecto y tuvo a bien, y qué pesado, darme un libro de Didier Anziu que se llama El Yo Piel. Y puta madre, yo leía un capítulo de eso que tenía que cerrar y decir, ¿pero qué estoy haciendo, güey? ¿No? Y hasta el mes que entra podía leer otro capítulo, así, bueno, era listo, ¿no? Así que preparaba un café, dejaba ahí el libro, apagaba todo, ¿no? Casi me pongo de estos programas binaurales para escucharlo, ¿no? Y ahí empecé a contemplar, pues, qué diablos es la piel, ¿no? Porque, bueno, pues me pueden decir, pues es una serie de células y no sé qué, sí, pero la ciencia es un discurso muy raro, ¿no? Es decir, o sea, a ver, espérame, ¿no? O sea, porque la ciencia tiene su propia metafísica, es decir, parte de la premisa de es un Big Bang, ¿no? Y es básicamente azaroso, güey, ¿no? ¿Cómo que azaroso? O sea, ¿cómo puede haber una causa sin causa, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí se continúan hasta, pues todo tiene una explicación que no tiene un trasfondo. Y se toma como verdad absoluta y discurso del amo y ahí te va. Y en la experiencia interior, en la experiencia de la psique, en la experiencia del afecto, pues que me digan que la piel es una serie de células me vale madre, básicamente. O sea, pues qué padre que es una serie de células, bien por ti. Y, ¿no? A mí representa, pues, uno, la posibilidad de la privacidad, ¿no? Así que aquí adentro puedo yo pensar lo que yo quiera, básicamente. Y no tienen por qué enterarse, salvo que se los diga, ¿no? O salvo que tengan algún superpoder muy increíble, ¿no? Por un lado. Dos, eso es en tanto envoltura, pero también es una interfase, ¿no? Es decir, es permeable, todo el tiempo es permeable y también segrega, ¿no? Y empecé a pensar y reflexionarlo y decir, bueno, mi primer piel fue el cuerpo de mi madre. Fue la primera piel que yo tuve, etcétera, etcétera, ¿no? Y el contacto de la piel con la de ella, ¿no? Todo, como el primer objeto erótico, por decirlo así, etcétera, etcétera. Y en fin, una serie de reflexiones que se han ido generando desde ahí, ¿no? Por otro lado, mi nombre es un estigma. Mi nombre es un estigma. Mi nombre es un estigma. Desde lo básico hasta lo simbólico, hasta lo social, es un estigma. Y los tatuajes son estigmas que uno elige. Uno elige y uno se va apropiando también de su cuerpo, de los símbolos que nos atraviesan, igual que el lenguaje mismo. Es decir, mi experiencia está atravesada por el lenguaje, me guste o no me guste, a veces, etc., ¿no? Y entonces yo fui eligiendo estos estigmas, ¿no? Y a través de ellos apropiándome de mi propio cuerpo, etcétera, etcétera. Y todo este proceso de reflexión yo lo llevo a mi trabajo. Yo recibo personas también, entran a mi
estudio, ¿no? Y yo veo cómo caminan, veo cómo se mueven, veo la postura que tienen, veo el tono de su piel, ¿no? Escucho cómo hablan, desde dónde hablan, desde la tripa, desde la nariz, ¿no? Cómo están hablando, cómo se sientan, cómo se relacionan a mí, qué me están pidiendo. Y son muy distintas las personas. Hay personas que desde que entran ya las odio, ya me irritaron. Entran y digo, le voy a cobrar el triple nomás porque no, o sea, no puedo con esto. Y hay personas que entran y siento que están en su casa. Y cada uno es su casa, por decirlo así. Y en ese sentido, el trabajo de tatuar también es un acto de interpretación de símbolos. Una vivencia, una experiencia, un proceso, o hasta el gusto de una ornamentación, todo tiene un proceso previo y es simbólico. Y se sintetiza, los símbolos sintetizan información de manera que es concisa y directa, pero sintetizan información y metáforas. Entonces, y también es un enorme acto de confianza de quienes llegan y se sientan ahí y me entregan su piel, porque se lo van a llevar de por vida, básicamente, ¿no? Y es una labor muy gratificante en cuanto... Y esta parte, esta similitud con la labor del psicoanálisis me gusta mucho, ¿no? Yo llevo tiempo que ya no leo las noticias, ya me parece obtuso, ¿no? Que me disculpen, ¿no? Pero ya no, llevo tiempo que ya no puedo ver series, no puedo, no tengo la capacidad de involucrarme con personajes que no existen. Los veo ahí y digo, bueno, pero ¿por qué me importan, güey, no? ¿O cuál es el escándalo? Ah, porque van a coger. O sea, ¿neta? Es el escándalo porque van ahí a tener una fricción y van a como decirse cosas, etc. Y las noticias tampoco las puedo leer últimamente. Bueno, pues, los que están a favor siempre van a estar a favor, sea lo que sea, los que están en contra, van a estar en contra. Yo de todos modos me tengo que parar a las 6 y trabajar, ¿no? Y entonces mi registro, digamos, social de la realidad y demás, lo tomo con quienes me cuentan, ¿no? Con quienes me cuentan sus experiencias y sus vivencias. Se sientan ahí, los empiezo a tatuar, les duele, entonces su capacidad para disimular es mucho menor, porque hay un dolor, ya, o sea, no se pueden contener tanto y genera una especie de intimidad o apertura, ¿no? Y me cuentan qué les ha pasado, qué les aqueja, qué les entusiasma, por qué están ahí, etcétera, etcétera. Y para mí eso es un registro más fiel del mundo, ¿no? Y de la realidad. Y me toca tatuar personas de todos los estratos sociales, de cualquier oficio, de cualquier edad, de cualquier género, intergénero, etcétera, etcétera. Y eso es bello del oficio de tatuar, ¿no? Que desprende de muchos prejuicios, porque tengo que recibir igual a cualquier tipo de persona y tengo que tener contacto con ellos, huelen además, ¿no? Etcétera, etcétera, y ahí está, y los tengo que marcar, y eso me hace responsable de que les voy a poner. Y bueno, para concluir este proyecto, que además tiene un prólogo hecho por Julio, más ni menos, un día se me ocurrió, ¿por qué no uno la escritura con el tatuaje? Y lancé una convocatoria, y les juro que yo pensé que iban a llegar 10 personas, ¿no? Así que iban a llegar mis amigos, de bueno, pues vas, y los únicos que no fueron mis amigos, además, ¿no? Y una respuesta tremenda. En cuanto solté la convocatoria en redes sociales, en 2 horas tenía 40 personas que se querían tatuar versos míos, ¿no? Que yo había escrito pues, durante años, y para mí resultó la mejor manera de publicar un libro, la mejor manera, porque lo publico así y bueno, pues se lee en papel,
etcétera, etcétera. Tiene un tipo de circulación donde circula así, dentro de un cierto ámbito, ¿no? Lo presento en algún lado, en una esfera cultural, donde alguien va a hablar de mí en tercera persona y yo me voy a sentir muy chingón y todo eso. Y lo van a criticar y lo van a hacer mierda los críticos y no sé qué, etcétera, etcétera. Pero escrito en la piel de otros ha sido tremendo, porque cada fragmento que escribo en la piel de otros se resignifica día con día según sus vivencias, ¿no? Circula de maneras insospechadas, ¿no? Ni hablemos de eso, vamos, ¿no? Cómo va circulando un verso en un pedazo de piel, sobre un órgano de una persona, cómo circula. Al final fueron 180 personas. Fue muy inesperado para mí. Jamás pensé que mis versos, o sea, yo escribo versos desde que tengo 14 años, ¿no? O sea, yo sí era el pinche raro de mi clase porque no me importaban los coches, ni el panball, ni, ¿no? Usaba playeras rosas, etcétera, etcétera. Pues poeta, güey, ¿no? Todo bien. Y ahora, digo, de pronto voy a algún lugar, voy a algún sitio y me topo a alguien y tiene un verso mío, ¿no? O se acuerdan o me han visto, o lo saben, ¿no? Y hay muchas personas ahora que me escriben y quieren que les ponga más poemas de esa manera. Y fue muy curioso ponerme a reflexionar por qué había tenido tal auge un proyecto así. ¿Por qué fue tan rápida la respuesta y tan grande? Y pensé en lo siguiente. Primero, la poesía es un hecho mismo del lenguaje, ¿no? Todo acto de habla incluye cadencia, incluye asociaciones, incluye metáforas e incluye un acto de creación de sentido. Así es, y ya está, ¿no? Segundo, el lenguaje mismo ya lo implica, pero aquí se vuelve más explícito que somos, por decirlo así, estamos interrelacionados de manera anónima, ¿no? Entonces, esas 180 personas tienen un vínculo. Hay un verso, hay un poema que los une. Y no se conocen entre sí, pero saben que ahí andan. Incluso pueden cruzarse y no saberlo, ¿no? Eso pasa ya de alguna manera, ¿no? Y tercero, incluye la potencia misma del lenguaje de transformar las experiencias, ¿no? Yo estoy obligado a narrarme lo que vivo de todos modos. De todos modos, me acuesto en la noche y me narro lo que viví, ¿no? Me acuerdo, me lo explico, me proyecto a futuro, pero eso es una narrativa, ¿no? Y pienso que solo la poesía genera una narrativa que es fidedigna de la realidad, es decir, que tiene elipsis, que tiene huecos, que tiene fragmentos, que tiene modos en que las palabras, los símbolos, los significados se vinculan de manera fuera de una sintaxis regulada. En fin, estoy muy entusiasmado aún con este proyecto y planeo hacer otro y quiero tatuar al doble de personas. Quiero que se extienda más, quiero ver qué pasa con eso. Quiero ver cómo eso retroalimenta el modo en que yo escribo, ¿no? Y por ende, el modo en que vivo. Porque la poesía es la posibilidad, básicamente, de habitar el lenguaje de otra manera. La poesía no es nada más, qué bonito está esto, ¿no? Se lo voy a regalar a mi novia, a ver, para que se sienta muy entusiasmada 15 segundos y luego se encabrone por algo. La poesía es la posibilidad de habitar la manera en que narramos, metaforizamos y describimos incluso el presente de otra manera. Entonces, a mí me entusiasma eso, el modo en que eso va a retroalimentar cómo escribo, por ende cómo digo, etcétera, etcétera. Les juro que ya siento que estoy cantinfleando durísimo y que no hago ningún sentido, entonces creo que por ahí voy a empezar ya a concluir, pero pues sí, pero siento que ya no estoy hablando de tatuajes ni así como tatuaje en 1841, el primer tatuaje en México. Eso está en los libros. Sí, ¿no? Está en Wikipedia, en fin. Pero bueno, a modo de infomercial, el libro está a la venta allá atrás. Todo bien. Y bueno, pues les agradezco mucho su tiempo, su paciencia, su escucha. Y Julio ahora me va a decir que les lea un poema, ya lo oí. Entonces, eso vamos a hacer para concluir. Hay partes de este poemario que son muy sórdidas, ¿no?
Y llegaba gente y me decía, ¿pero quién se va a tatuar eso? Y le decía, no, espérate, güey, ¿no? Y a los 3 días llegaba alguien y decía, yo quiero esa parte, güey, ¿no? Está bien bonito. Este puede ser. Bueno, pues el poemario versa sobre todo en torno al tiempo y por ende a la mortalidad humana, a la vida urbana, a ese anonimato de la vida urbana. Y bueno, si uno suma todos esos factores, pues habla del erotismo, ¿no? O sea, eso está ahí, está implícito. Fuimos apenas un grito, interrumpiendo la más densa oscuridad, un grito generoso en su violencia, brillante, virulento, frágil, confeti feroz. Nos van a ahogar, ahí donde el absurdo es el más triste soberano y solo quedarán las lijas. Ahí donde la lucidez no es derroche y los pétalos carecen del filo de navajas para afeitar suspiros de par en par con su vértigo bonito. Fuimos apenas la costera de una huella, la costura de una estrella de mar, pestañita en un lote baldío, apenas el preludio de un diamante arcoíris de aceite embarrando el pavimento, un desafiante chiflido, una coartada, un tambaleo, apenas un chingadazo al hígado de lo improbable, bien puesto, bien dado, mal repartido, colocado sin remordimiento e imposible de corresponder. Ese es un poema. Bueno, les voy a leer uno largo y con eso ya damos por concluido. 14 de septiembre de 2016 de la era vulgar. Federico García Lorca ya habría muerto y ayer casi logro resolver mi vida onírica quemando una alacrán en el patio. Vivo de agua mineral, cigarros sueltos y tacos de guisado, de tiempo prestado que nunca pedido. Todo por extender la mano antes de que empezara el reloj. Ignoro casi todo y mi única constante es la torpeza. Hoy el dólar amanece, dicen, a 20 pesos, pero no hablemos de dinero, de política, que me he llenado el plato y la cabeza de opiniones adoptadas y notas al pie, para no quedarme huérfano de conversación y hacerme compañía en días secos y tristes. Además, me aburren los periódicos y la revolución hace al menos 27 años que dejó de ser pop. Mi fortuna, concedida apenas por un giro de muñecas trastocadas por la compulsión de algún apostador osado y de poca monta, consiste apenas de 2 vagas verdades que me han otorgado las sirenas cuando caen su canto bajo la noche estrellada y hablan con la mirada. Primera, mi única certeza lingüística es que no es el mar sino la mar, que no refiere a un cuerpo de moléculas de agua sino a un verbo infinito. Y segunda, que he aprendido por el sabor metálico de la sangre sobre la lengua a ser agradecido de que las mujeres son sin duda imposibles. Dirán que son escasas, insignificantes y azarosas, pero no son virtudes menores. Y saber hoy esto le ha costado la vida a más de un náufrago y los papiros que van dejando atrás. Incluso bastan para que las flores sobre las tumbas me reciten el guiño de las nubes y los volcanes sepan contestar si acaso les preguntas un miércoles por la mañana que aquí el poeta soy yo. 14 de septiembre de 2016 de la era vulgar. Aún existe el Vaticano y no tuve la gracia de conversar con Sigmund Freud sobre tabloides, a pesar de los 20 años que llevo en terapia y que conocí mi imaginación masturbándome viendo el Canal 9. 14 de septiembre de 2016 de la era vulgar, y las masas aún marchan por temor a las constelaciones de la ternura. 14 de septiembre de 2016 de la era vulgar, que la reina de las ficheras hubiese sido siempre joven y bella de noche, que no se hubiese casado con la dictadura, habría yo hecho de sus muslos cascada y derrumbe en medio del eje central, en medio de la mirra y el copal, y habría recitado al oído 1000 veces 1000, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra. 14 de septiembre de 2016 de la era vulgar. Me espera una camilla en una clínica, una carta de Hacienda, dolores insólitos, sed, lágrimas, televisión diurna. Eso, me espera la salivación y discusiones con el banco, la disolución, los analgésicos, la gelatina sabor naranja, las cobijas, las caricias de alguna enfermera que huela a tamales, un futuro insondable y las pestañas heroicas de mis niñas batiendo el sol. Me espera el estallido de la risa, donde la memoria es barranco, agua fría en las manos y mi nombre robado en una piedra. Por ello, sépase que yo no escribo poesía.
Sépase que yo no escribo poesía. Yo diseño sustancias psicotrópicas con metáforas baratas y sinestesias de a montón. 14 de septiembre 2016 de la era vulgar. Aún prefiero la jungla que el circo. Aún prefiero la jungla que el circo. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, con ustedes, Osvaldo Castañeda. Yo creo que Fausto es de los pocos, o el único que yo conozco, y conozco también mucho poeta, mucho escritor, que se puede jactar de ser poeta, escritor y tatuador. Osvaldo Castañeda. Muchas gracias. Ahora sí vamos a darle fluidez a la dinámica que traemos. Es importante que, bueno, muchas gracias, Freud. Bueno, esta frase para mí es básica, para mí esta frase es fundamental, ya que hace 6 años que 6 años que terminé recientemente la licenciatura en Derecho. Le escribí en el segundo semestre: nunca digas que no se puede lograr un cambio, porque esas son las palabras de la derrota. El primer obstáculo con el que yo me encontré fue precisamente el de 2 alumnos en un momento dado donde me dijeron: este va a ser abogado. Traía una playera corta. Bueno, verán ahorita algunas fotografías. Dicen: no es posible que él vaya a ser abogado. Había un estigma muy grande apenas hace 6, 7 años. Hoy ya podemos ver una industria del tatuaje en general. ¿Qué pasa? Bueno, le damos ahí en la computadora. ¿Ok? Esas son porno, hijo, no las pongas. Con Listo. enanos, güey. A ver. Esto es muy importante. Es la primera vez que este tipo de fotografías se las muestro al público en general, porque, insisto, la dinámica de este espacio es una dinámica de psicoanálisis. Entonces es fundamental que ustedes sepan cómo Osvaldo Castañeda llega de ser este niño a ser el político, tatuador y abogado que hoy está frente a ustedes. Mi madre ya había dicho y mencionado que es maníaco-depresiva. Mi padre, irónicamente, mi padre toda la vida trabajó con agujas porque se dedicó al oficio de la sastrería. Y qué curioso, yo hoy vivo de las agujas porque tatúo, ¿no? Una ironía muy grande, pero bueno, aquí está la primaria, mi padre y un medio hermano, Jorge, mi media hermana. Listo. Osvaldo Castañeda, hasta antes de ser el licenciado en Derecho, hasta antes de los 34 años, comentarle a una persona que para mí es fundamental en mi vida, Ana María López Alcalá. Esa mujer me dio la oportunidad, siendo mi pareja en ese momento, de poder generarle la inquietud y expresarle que quería yo estudiar. No tenía yo la preparatoria. Sin embargo, ella me dio creyó en mí, y fue lo que hoy se convirtió este hombre en la persona que está con ustedes. No recuerdo exactamente en qué fechas son estos, pero ustedes pueden ver aquí, traigo Drex, traigo mis expansiones que precisamente, si se van dando cuenta, voy a ir hablando de la misma modificación corporal con base y relación al tema. Estas son las últimas expansiones con las que yo portaba hasta antes de que me hicieran una cirugía plástica para cerrar mis lóbulos. Son las que yo utilizaba, las últimas que utilicé. Cabello largo, aquí está la operación precisamente que me hice, la vez que pude, emocionado, tener 7.5 y terminar la prepa, ¿no? El bachiller en 6 meses, después de no estudiar tantos años, fue magnífico para mí, bueno, con rastas. Osvaldo Castañeda también es la persona que se dedica al arte plástica. Soy autodidacta, sí es cierto, sin embargo es algo que me ha permitido avanzar, y que por esa razón me involucré en el tatuaje. Por esa razón, por ese motivo yo decidí empezar
a tatuar, porque las piezas no se venden. Las personas no compran arte, compran litografías, compran barato y prefieren tener una pieza copia antes que una obra original. Aquí algunos momentos de mi vida precisamente, capten esta imagen que está aquí, porque ahorita van a ver otra que está en relación. Es un autorretrato de uno de mis personajes. La fotografía para nosotros siempre ha sido muy importante, entrega de pinturas, exposiciones, otras piezas. Y esto se los voy mostrando, insisto, y ahorita hablaré de la parte real, de toda, en su totalidad del tatuaje. Momentos importantes del tatuaje, mi máquina, que no me había dado cuenta ni me había percatado que esa máquina de tatuajes lleva conmigo más de 16 años, la misma, con la que he tatuado más de 2,000, 3,000 personas. Entonces, igual, tatuajes. Este niño tuvo la inquietud en su momento de aprender a tatuar. Hoy de eso vive y a eso se dedica, y ahorita está estudiando criminología. Otros momentos tatú. Aquí no pude traer materiales porque me parecía, no sabía qué tan grande era el espacio, cómo nos iba a permitir esta dinámica. Sin embargo, esta es una revista porque tuvimos en su momento la oportunidad de que publicaran trabajos de nosotros. De nosotros siempre hablo en plural, ¿eh? No me gusta hablar en individual. Me parece que todos somos precisamente un colectivo donde tenemos que saber que todos contamos con todos. Y las revistas de tatuarte salían las imágenes y era como el catálogo principal. Antes solamente se sacaban copias, ahora podemos encontrar en Pinterest una serie de imágenes que, bueno, cada quien se puede tatuar. Por otra parte, esta es una etapa muy importante en mi vida. Este es Osvaldo Castañeda. Hasta yo me sorprendo. Me voy a bajar porque también me quiero ver. Osvaldo Castañeda presidió en algún momento algún espacio. Ya se imaginarán. No necesito hacer énfasis porque aparte no puedo hablar mucho de eso, y además porque está en vivo y ya no aparezco aquí en la cámara. ¿Ok? Osvaldo Castañeda. Perro del mal. Ahí está el personaje que les comento. El duende. ¿Sí lo vieron en el cuadro que les mostré? Que pusieron atención. Esos personajes también alimentaron mi vida. Me alimentaron mi vida porque Osvaldo todavía, además de que sí tatuaba, no sabía que se iba a enfrentar a una sociedad que en pro, desafortunado, de violentar los derechos de las personas, de ir vulnerando constantemente a la integridad y la dignidad humana, no sabía cuál era el rumbo, porque todavía aquí yo no estaba estudiando. Aquí está Osvaldo. Osvaldo Castañeda, ya el tatuador, las máquinas. Esta es una foto muy importante para mí. Esta foto marca el inicio de una carrera política. Tuve la fortuna de legislar en la 62 legislatura. Digo legislar porque no, con base al 35 constitucional, lo pude llevar a cabo. La ropa y aperturar, abrir el esquema de decir el tatuaje es lo que me lleva. He tenido la suerte, la oportunidad, me la he dado, porque esa frase que les puse al inicio es precisamente que sabía que las barreras solamente están aquí, los obstáculos existen en esta parte, que además el tatuaje le debo hoy al tatuaje, le debo absolutamente todo, todo. Este es la Asamblea Legislativa en ese momento. Es la primera vez, oye, amigo y compañero político en Mijis, hoy tuvo a bien romper esquemas, pero nosotros ya habíamos hecho trabajos como esto, de presentarnos en la Asamblea Legislativa arremangados, porque íbamos a presentar la iniciativa de ley. Bueno, la iniciativa de ley la presentó el diputado Fernando Mercado en su momento, artículo 206, que reforma el Código Penal en ese artículo, para que se adicione a su letra modificaciones corporales el 23 de septiembre del 2014. Osvaldo Castañeda. ¿Qué abismo existe entre esta imagen, que es la tribuna, la máxima tribuna
del poder legislativo en México. Insisto, el tatuaje, ese es el, voy a terminar con esto. Y me voy a quedar en esta. La última foto pues ya estará reservada ahorita. ¿Qué es importante saber con el tatuaje? Muchos han hecho la crítica en relación y saber que el tatuaje muchos no aceptan que es una industria. Sin embargo, verdaderamente se ha convertido en un escenario de mercadotecnia también. ¿Por qué? Porque nosotros las personas que iniciamos con el tatuaje hace más de 22 años, que somos, no la vieja escuela, porque yo no puedo decir la vieja escuela es Tito, la vieja escuela son otros compañeros que se han dedicado al tatuaje más atrás, en Tepito y en otras áreas. Sin embargo, su servidor, como muchos en su momento, recibió persecución policíaca por traer modificaciones corporales, por traer un tatuaje, porque hoy pueden ver con los futbolistas que la mayoría de ellos traen tatuajes muy bonitos. Hoy ustedes pueden observar comerciales hasta del mismo INE que ya salen personas con tatuajes. Hoy ya se puede observar un esquema muy relevante por lo que se ha hecho aquí. Mucho se ha criticado también en relación a la modificación corporal, a la tinta en la piel, porque se dice que se ha hecho desde la materia legislativa para aperturar trabajos y dinámicas como estas, precisamente haber legislado en esas materias para darle un posicionamiento y una seguridad jurídica a las personas. Más allá de que no haya eficacia, ese ya no es tema mío, pero hay mucho que hacer en ese sentido. Hace 22 años, cuando Osvaldo Castañeda, como les comenté, pues empieza con un tatuaje en la secundaria, después tiene la inquietud, se compra su primera máquina, empieza a tatuar, le den destroza la piel del primer amigo, porque al final teníamos que tener a una persona que fuera el conejillo de Indias. Era lógico. Todavía sigo viéndolo, acabo de ver ese tatuaje, lo acabo de fotografiar, no lo pude poner en esa diapositiva porque era prácticamente imposible, pero estoy hablando de hace 22 años. Hoy ustedes entran a la página de YouTube y encuentran tutoriales de tatuajes, pero curiosamente hay tatuadores, asumo la responsabilidad de lo que voy a decir, hay tatuadores que muestran y enseñan cómo se tatúa, pero son los mismos tatuadores que hoy te dicen, es que yo quiero ser el único tatuador en México. O sea, queremos ser los únicos, queremos embalsamar este oficio que no es de nadie, que a nadie le corresponde, porque el tatuaje es milenario. ¿Ok? Entonces, hay mucho choque de intereses también en ese sentido, precisamente porque hoy es una industria, porque ahora muchas personas pueden decir, como lo mencionó Fausto, se sentía deprimido y fue y compró una máquina, no había obstáculos. Hoy pudo agarrar y decir, observar en algún estudio de tatuajes cómo es que se hace un tatuaje y plasmarlo. Hoy en la Esmeralda se dan clases de tatuajes. Hemos llegado a ese grado en ese sentido. Sin embargo, la lucha no ha sido simple ni sencilla. Esta misma persecución durante años, a muchos nos puso en ministerios públicos, a muchos nos puso en el juez cívico. Nuestros padres, por citar el primer ejemplo, que son las primeras personas que violan tus propios derechos, es decir, siempre te están discriminando, que por qué te haces esto, que por qué te haces aquello, no te hagas esto porque no vas a hacer nada. Gracias que me tatué la primera vez, porque si no esta persona no hubiera llegado aquí, no hubiera ocupadose de un sistema político, social, en una dinámica hacia la no discriminación por el tatuaje. Y por aquí debe estar el primer tatuaje, bueno, ya lo vieron ahí, el primer tatuaje que precisamente mi madre pues, me dio una golpiza porque no había mayor apertura en ese tiempo. O sea, a los 20, yo me muevo, la cámara está de aquel lado. Hace 22 años, insisto, era muy complicado que la sociedad aceptara que hay una relación en esto, y es más, para ustedes, los psicoanalistas, los psicólogos, de alguna u otra manera, y no siendo estos psicólogos, también la sociedad no comprende que podemos tener una modificación en el cuerpo, y la pregunta sería, ¿por qué las mujeres sí
traen perforaciones, porque es la primera modificación corporal que se le hace a la mujer desde prácticamente de su nacimiento, y ahí no se vulnera ninguna dignidad, cuando al final es un estereotipo. Mi hija no tiene los lóbulos perforados porque me parecía que no era viable saber que si es niña por traer aretes, y desafortunadamente la sociedad aún califica y descalifica al mismo tiempo una modificación corporal y te dice, tú no te tatúes porque no es sano, porque no vas a encontrar trabajo, pero al mismo tiempo le estás perforando los lóbulos para definir su sexo prácticamente, ¿no? Es una ambivalencia que no es permisible, no es loable, es una dicotomía social que no corresponde al margen de lo que hoy se vive con la ciudadanía en general, ¿no? ¿Cuánto tiempo me queda? Te quedan 3 minutos con 7 segundos. Deja agotar mis 7 segundos pensando en esta última dinámica. ¿Por qué decidí también tatuar todos mis brazos? ¿Por qué podrían algunos preguntar? ¿Por qué te quitaste las expansiones y no las dejaste si se supone que estás en una lucha contra la discriminación? Simplemente me di cuenta que en un momento dado, cuando las expansiones, cuando yo me las quité, empezaba a ser una moda. Hoy sí es esa industria otra vez, por eso decidí quitármelas. ¿Por qué? Porque al final los tatuajes son permanentes, son para toda la vida. La tinta se queda inyectada en la piel y no hay nada que lo pueda quitar. Ni el láser, nada, porque al final queda un queloide que se produce por parte de este. La modificación corporal va a ser parte del ser humano. Aquí yo veo a muchas damas que se pintan o se coloran el cabello. Hay una modificación en ese sentido y en esa parte no se descalifica, pero sí se oprime a la sociedad cuando alguien decide inyectar una vivencia en su piel que le permite arraigar sus sentimientos, sus declives, sus emociones, toda una serie de factores que van a estar constantemente con ellos. Y para ir cerrando, me parece que el tatuaje es esta dinámica de poder concatenar una serie hasta de frustraciones en la piel, porque es parte de la decoración en general del ser humano. Me parece que no vamos a entender nunca al ser humano sin una modificación. Es más, desde la ropa, queremos quitarle la esencia al propio cuerpo. Que podemos, perdón, que hasta lo tapamos, ¿no? No es posible, ¿no? Tendremos que ser coherentes como sociedad, de saber que lo que existe es viable para continuar en el proyecto individual, pero en el proyecto social y colectivo es simplemente la aceptación del otro por el otro para avanzar en estos esquemas. Y evidentemente tenemos que globalizar todo lo que se hace con el paso de los años y reducirlo a 25 minutos, insisto con los 25 minutos, pero yo sé que los tiempos son cortos, es normal, porque hablar de una sola persona con todo su tema puede llevarte 2-3 horas. Tito, bueno, tiene todavía una plática mucho más extensa porque pues él está en Lecumberri desde 1972, sale en 1975, trae al tatuaje a México, y sí quiero hacer énfasis en esta parte. ¿Por qué? Porque Tito es una leyenda, aunque a él no le guste que yo lo mencione así. Tito es una leyenda, no es un mito. ¿Por qué? Porque él está aquí expresando lo que se vivió y lo que en la cárcel, o en este caso en la penitenciaria de Lecumberri como tatuador. Para mí existe el tatuaje en México a partir de 1972 para nuestras fechas, y de 1972 para atrás, más allá de que sea milenario, hay solamente un registro, y el único registro que hoy se queda en el Archivo General de la Nación es el de la historia de Tito como el último tatuador de Lecumberri, y que gracias a personas como ellos que también apostaron, que también se vieron vulnerados, que desafortunadamente no contaron con el apoyo y mucho menos de la enseñanza del tatuaje como ahora se hace, y que los chavos aparte arrogantemente te dicen, es que yo soy el city manager de no sé qué. Perdón,
pero no, ustedes ya nos aventaron allá afuera insisto, a la persecución policíaca, a la persecución de los estudios, el por qué traes una máquina, el por qué traes un tatuaje, y ahora son los city managers. O sea, no, perdón, pero el tatuaje no es de nadie y simplemente todos los que somos tatuadores somos esos. Somos personas que inyectamos y dejamos las vivencias en la piel de la persona que así lo decida. Les agradezco mucho la atención y seguimos en continuidad con Tito. Me hace recordar un fragmento de Paul Valéry que dice: lo más íntimo que tiene el ser humano es su piel. Lo más íntimo que tiene el ser humano es su piel. Ahora toca el turno a Tito. Si decimos Humberto López, pues nadie lo conoce. Si decimos Tito, o en algunos lugares que lo conocen como Tito el colombiano, de Cartagena, pero desde los 12 años está en México, es mexicano, conocido como el último tatuador de Lecumberri. Y Tito, yo creo que es, ya lo manifestó Osvaldo muy bien, una leyenda, y estuvo mucho tiempo en el Palacio Negro de Lecumberri, como se le conoce. Y además es una gente que ha plasmado algo que se ha hecho ya un ícono, que se conoce como la rosa negra canadiense, ya platicará él, por Cana, ya les dirá. Y creo que Tito tiene, además, un conocimiento de muchas cosas, también es poeta. Y por otro lado, su abogado fue el Goyo Cárdenas, cuando estaba en Lecumberri. ¿Sí? Los dejo con la palabra de Tito. Bueno, pues muy buenas tardes. Me siento completamente bien para abajo, pero con tan grandes personas aquí. Un gran poeta, un gran amigo, un amigo legislador, un amigo psicólogo y yo pues un humilde tatuador. Les agradezco aquí a las señoritas que nos permiten estar en este lugar. No soy muy ducho en el léxico de hablar así bonito, ¿verdad? Entonces, pero yo hablo con todo el alma. Colombia habla con el alma. Pues sí, hablan de la piel, hablan de la psicología. A mí me hicieron estudios de psicología en la penitenciaría de Santa Marta, Catitlán, para poder salir de ese lugar. Y en realidad fue unos sentimientos bien raros porque me mostraron una niña como de 16 años ahí sentadita enfrente de mí, queriéndome psicoanalizar. Yo ya tenía cierta edad y decía, pues ¿cómo una bebé me va a psicoanalizar a mí? Ella es teórica, yo soy práctico. A mí la vida me ha enseñado tantas cosas. Pero bueno, el problema fue de que para mí era de que sentada enfrente de mí estaba una niña como de 16 años con una pequeña faldita. Bueno, lo único que pensaba era ella que si yo agachaba mi vista a mirarle las piernas, me iban a posponer mi libertad. Lo que pasa que empecé a charlar con ella, después ya no era ella quien estaba psicoanalizando, sino yo a ella. Y hablando del tatuaje, pues menciona Fausto lo de la piel, Castañeda lo de la piel, y también ahorita Julio. Pues para mí la piel del ser humano es el lienzo más sagrado para poder plasmar una imagen, un tatuaje, un verso, un poema, algo. Para mí la piel del ser humano es lo más sagrado, el lienzo más sagrado. Y con relación al tatuaje, pues hace muchos años yo llegué aquí, yo tendría como 12 años de edad cuando llegué de Colombia. Hubo un cierto movimiento en mi familia, más bien mi familia tenía, entonces cierta gente dio una plata a los pocos familiares que tenía y serví como burro para traer una sustancia prohibida acá a la Ciudad de México. Pasó el tiempo, yo tendría 9 años cuando yo vi por primera vez el tatuaje en Colombia a un maestro
carrocero que ahora sé que es un ojalatero. Y tenía ganas de un tatuaje. Le comenté, le dije, maestro, yo quiero un tatuaje. Dice, no puedes hacértelo, pues eres un niño. Y yo estaba con esa idea y seguía, hasta que llegando aquí, dejamos cierta embarque, aquí por el norte de la República de México. Me le vuelvo a esa parejita que supuestamente era mi papá y mi mamá. Me voy a la frontera de México, Estados Unidos. Vuelvo a encontrar el tatuaje. Algo me atraía hacia el tatuaje. Pero no tenían la posibilidad, no estaba bien difundido el tatuaje. Pero en la frontera sí había tattoo shop. Y yo decía, tattoo shop, ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿No? Pero me brinco a los Estados Unidos y vuelvo a encontrarme con el tatuaje. Ahí sí había un poquito más de difusión, que no lo permitían abiertamente. Los únicos que se tatuaban eran los marineros y gente que allegada a la mar, como anclas, como sirenas y uno que otro nombre. Me detiene migración y me regresan para acá, a otra frontera, creo que era Tijuana, porque yo estoy en Mexicali y después en Tijuana. Como ya es una ciudad muy cosmopolita, muchísima gente de todas las razas, vi muchos tatuajes. Conocí una dama que era de tailandesa y traía tatuajes. Y yo le preguntaba que, qué onda, ¿no? Que un tatuaje. Pero ahí en Estados Unidos yo también, mi primera mujer, era su madre de raza pura, indígena americana, Sioux de raza pura. Y ella, su padre era sajón, o sea, europeo, y procreamos un hijo. Y mi hijo lleva sangre sajona, lleva sangre colombiana y lleva sangre Sioux. Un hermoso varón, bien poderoso el muchacho. Lo que pasa es que no los dejé de ver porque me detuvo migración y me brincaron por acá. Ahí conocí a cierta gente, de por acá, por Tepito, me decían, pues conozcamos Tepito, que mira, que vamos, parcero, que vamos a Tepito. Y yo sin saber qué era Tepito, dije, bueno, pues, y chavo aún, dije, bueno, vamos a conocer Tepito. Llegando aquí a la Ciudad de México, se me pierden sus camaradas, y posteriormente supe que porque llegamos aquí por la Villa de Guadalupe, no sé si la han de conocer ustedes, ¿no? Ahí se me pierden y ya posteriormente me di cuenta que llegar a Tepito, de la Villa a Tepito, era hasta caminando, llegaba uno. Y pasó un tiempecito ahí, en la Villa, sin lugar donde vivir. Caminé por ciertas calles y encontré una barda grandísima y dije, ¿qué será aquí? Una empresa, una factoría. Y me asomo y era el panteón. Y dije, bueno, pues aquí duermo, nadie me va a decir nada. Me brinqué la barda del panteón que está por la villa y ahí estuve viviendo como 2 años, durmiendo ahí en una capillita, abría mi capilla, ahí estaban las fotos de los difuntos, pero nadie decía nada. Dije, bueno, pues aquí duermo, tranquilo. Pasó un tiempo y me detienen, porque yo formé un imperio ahí en ese lugar, en la Martín Carrera. Un imperio que algún día tenía que ser efímero, que tenía que ser fugaz. Y caí preso. Me detienen con 5 kilos de droga y llevo a la prisión, a la cárcel de Lecumberri. Muy pesada prisión. Yo ya cumplí 18 años y ahí pasó un tiempecito como nuevo, que es uno, pues tengo que hacer todas las cosas que hay que hacer en ese lugar, la fajina. Hablo así porque, bueno, la fajina es la limpieza, ¿ok? Para que se entienda. Y vuelvo a encontrarme con el tatuaje. Ahí había un solo señor, se llamaba Miguel, que donde quiera que esté Miguel, la verdad es un orgullo para mí decirle por su nombre, porque ese señor me hizo mi primer tatuaje en la cárcel de Lecumberri. Me hizo una India Sioux en el pecho, pero cuando no había máquinas, cuando no había tintas, cuando el tatuaje era mal visto, cuando el tatuaje era satanizado por todo el mundo,
Primero en casa, por mamá, por la familia, por las autoridades. En la prisión se tenía uno que esconder, no podía uno tatuar. Y ahí se llevó a cabo mi primer tatuaje. Ahora lo porto con un gran orgullo porque es una India americana Sioux, recordando a mi mujer. Pasó un tiempo y me cobraba 15 pesos Miguel por hacerme mi tatuaje. 15 pesos que pues ahora en la actualidad un tatuaje de estos pues es por sesiones y vale mucho dinero. Mi tatuaje 15 pesos me costó y está hermoso. Para mí es lo más bello que me he hecho, mi primer tatuaje, sin imaginar que por este tatuaje iba a recibir golpes, discriminaciones y sobre todo por la policía. El punto es de que empezó a tatuar, no tenía dinero, pero para esto en ese tiempo yo ya tenía una posición dentro de la prisión. Yo era el cabo de la vagina en Lecumberri, una de las prisiones más difíciles o muy duras en ese tiempo. Lugares en los cuales estaban como el señor Gregorio Cárdenas, que se me fungió como abogado para poder salir de ese lugar. No me cobró nada porque el señor estaba estudiando leyes ahí y ahí se recibió como abogado, legislaba ahí mismo, tenía posición, pues era el sobrino de un expresidente de aquí de México, el señor Lázaro Cárdenas. Tenía posibilidades de sus libros, de sus lápices, y yo no. Yo necesitaba conseguir un lápiz e ir hasta el centro escolar y pues la verdad robárselo al alumno que iba ahí a estudiar, ya sea la primaria o la secundaria. Para yo conseguir una aguja tenía que ir a sastrería y pagar 2 pesos o 3 pesos por una aguja y un pedazo de hilo. Algo que pues de verdad es increíble porque yo deseaba plasmar en la piel un tatuaje. Cuando me lo hizo Miguel, el señor Miguel ya era un señor de edad, ya tendría como ya era un viejo, era un chaval, yo tendría 18 años, iba a cumplir 18 años y él ya era un señor, pero tenía un poder ese señor ahí en la prisión, en ese lugar tan pesado que podía caminar por todos lados, nadie le decía nada. En cambio le decían, es el maestro, es el que hace los tatuajes. Total que se perdió, no sé si murió o se lo llevaron a Lapando. El Lapando era la cárcel dentro de la cárcel. Ahí estaba el señor José Revueltas. Y ese señor fue el que hizo el guión o escribió todo eso para la película El Lapando. La cárcel dentro de la cárcel. El señor Miguel nunca me terminó mi tatuaje, le falta su cabellito aquí a mi India, se lo voy a mostrar un ratito. Sí. Y pues no se lo terminó porque o se fue libre, o lo castigaron, o lo mataron, o se fue al infierno, o se fue a los cielos, no sé. Era un diablo más, o era un ángel, pero él me dejó a mí me dejó el legado del tatuaje. Se fue, no lo volví a ver jamás. Por eso es que digo, pues, ¿qué sería un ángel? ¿Un diablo? Yo creo que era un diablo porque pues en la cárcel hay muchos diablos. Todos han hecho algo malo y pues por eso están ahí. Entonces, resulta que al ver yo cómo fabricaba la tinta él, dije, pues ahora lo que se hace en la cárcel es de la cárcel y esta es mi herencia. Y me quedé con ella. Yo fabricaba la tinta. En ese tiempo, ¿qué se iba a imaginar que se fabricase la tinta de esta manera? Yo quemaba los peines y ponía una maderita y todo el humo se acumulaba aquí. La volteaba, la raspaba con una hojita de rasurar, una gilet, y le echaba en un recipiente. Soy así medio raro. En la prisión se dice que es un cacharro. Le echaba ahí el polvo ese, le echaba unas gotitas de orina, así empecé yo a practicar, a investigar. Le echaba un poco de pasta de dientes, un champú de esas, no sé si se acuerdan, que se llama Banat, unas cositas así. Agitaba y decía, pues
ahora vemos, agarraba la agujita, amarraba en un palito y me picaba aquí, esta parte de aquí. Estos fueron los primeros, pues era una estrella, ahora ya se fue perdiendo con el tiempo. Pero estas fueron las primeras líneas que me hice en mi piel, investigando. Se registraba aquí y dije, bueno, pues ya tenemos tinta. Pasó un tiempo y dije, bueno, ya tengo la tinta, ahora falta el conejillo de Indias. Falta quien se quiera tatuar conmigo. Y no faltó quién, pues me decía, pues yo quiero una letra, una inicial. Ok, sí, la inicial de mamá, ok, va. Bien burdas, porque eran con la agujita. Se levantaba la piel, no se picaba. Bueno, al menos yo no picaba como lo vi que lo hacía este señor Miguel. Entonces yo, practicando, dije, bueno, pues rasgo la piel y voy avanzando más. Entonces esto se llama ahora sé que se llama el estilo hand poke. Qué raro, hand poke. Ahora sí se llama con ese estilo. Pero entonces, ¿cómo se llamaría mi estilo? Pues, Tito Poke, no. Vamos a ponerle el freehand, ¿no? El freehand ahora, el estilo libre, ¿no? El estilo libre. Eso tiene mérito, eso tiene valor para la gente actual, para la sangre nueva del tatuaje. Tiene valor porque en realidad cuando no había máquinas, cuando no había tintas, ahora hay tintas alergénicas, hay pigmentos especiales para tatuar. Y mi tinta era hecha por mí mismo. Entonces, tiene mérito, creo yo, tiene valor. Y bueno, empecé a hacer mis primeras letras muy burdas. Y la verdad es que les di la madre a varios, ¿no? No sabía dibujar, no sabía dibujar, no tenía noción de lo que... Porque en las bibliotecas de las prisiones no hay nada referente al tatuaje. Y sobre todo si era estigmatizado, mal visto. Nunca va a haber una información, ni la hay. Hasta ahora en el internet buscan los niños, o como dice Castañeda, en la Esmeralda, o estudian artes plásticas, y él le dice a la mamá, cómprame una máquina, la más cara, porque ahora voy a ser tatuador. Increíble. Ahora es una gran industria. Ahora cobran carísimo. Yo tengo un amigo que se llama Pepe de Nueva York y cobra $500 por sesión. Yo cobraba 5, 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos, pero bien hecho. Muy bonitos tatuajes y hacer. Posteriormente, esa es la evolución del tatuaje. Se decía que teníamos que hablar del tatuaje, voy a hablar del tatuaje. Dale, maestro. El tatuaje empieza, su principio es en la cárcel de Lecumberri, porque cuando se veían tatuada a una persona decían, saliste de la grande, hazte para allá que me vas a contaminar, cabrón. Eres un delincuente, eres un rebelde sin causa, eres un hijo de la viejita. Saliste de la grande. Y si lo detenía la policía, será un secuestro. En ese tiempo era servicio secreto. Y nosotros le pusimos servicio secuestro, porque lo detenían a uno, lo secuestraban a uno y eran golpes y golpes y golpes hasta que decía uno, pues sí, yo fui. Para esto, en la prisión tenía yo que poner a una persona, cuando estaba yo tratando, te paras ahí, y si vienen, los celadores, en ese tiempo eran celadores, en Lecumberri, avisas, te mueves, brincas, saltas, gritas, y yo guardo todo. Pero no faltó que en un momento dado me encontrasen tatuando y me levantaron un proceso por daños a la salud, por estar tatuando a una persona. Increíble. Hubo un nuevo proceso, hubo unos años más de prisión por estar tatuando. Lo que ahora dicen, pues, es un artista, ahora tatúa, es un gran artista. Increíble. Me llevaron a la Pando, estuve castigado un mes en el Apando. Salí de ahí y con toda la rebeldía del mundo dije, pues ahora sigo tatuando.
Estas personas no quieren, pues yo sigo tatuando. Porque para mí el tatuaje es algo realmente que amo, que es mi pasión, que es mi vida, es el amor de mis amores. Bueno, siempre lo digo, primero las damas y después el tatuaje. Pero sí es algo tan bello para mí el poder plasmar algo en la piel del ser humano, que la verdad lo hago con tanto gusto. Cuando yo tatuaba en la prisión, en la oscuridad de mi celda, tatuaba y mi mente estaba ahí, metida en la piel de la persona que estaba tatuando. Ahí se iba mi alegría, mi tristeza, todo, mi melancolía, todo. Pero sentía hermoso al ver que ella se paraba y me decía, oye, qué bien, quedó muy bonito, cabrón. ¿Cuánto es? Pues que son 3 pesos, que son 5 pesos. Un tatuaje de 3 pesos, de 5 pesos. Caray, siendo que ahora es carísimo, como ha cambiado todo. Pero sí, en ese lugar empezó el tatuaje. Ahí, Julio, ahí Castañeda, y sepan ustedes que en ese lugar, en el Palacio Negro de Lecumberri, en la oscuridad de mi celda, ahí también florecieron las rosas negras, de Tito Colombiano. Algo increíble. Mis amigos, a la luz del día, también corrían porque la policía los detenía, les quitaban sus pocas cosas que tenían, y yo en la oscuridad. Ellos en la libertad, con un sol bien grande, con la posibilidad de correr para todos lados, y yo no. Yo en la oscuridad de la celda, en la prisión, 4 muros, y para dónde corría. Entonces, ellos a la luz del día y yo en la oscuridad. Esto es el equilibrio, esto es el yin yang, la luz y la oscuridad. Algo increíble, pero estamos aquí y todos con un fin, el fin de tatuar al ser humano, dejar huella de nosotros en otras gentes. Y en la psicología, pues muchas veces dicen, esto está mal visto, criminología y psicología le hacen estudios a uno, y me decían, pero ¿por qué te estás tatuando? ¿Por qué hiciste esto? Y les daba una explicación adecuada, certera y veraz, y se me quedaban bien diciendo, sí tienes razón. O sea, ya no objetaba nada, ya no mencionaban más nada. Así fue pasando el tiempo hasta que salgo de Lecumberri con ayuda del señor Goyo Cárdenas, subo a una audiencia y me dan oportunidad de ver mi expediente, que ya lo tenían hasta abajo, y me mandan al oriente, porque para esto se empieza a construir el reclusorio norte y sacan de ahí cuerdas de Lecumberri para el norte. Se llevan a mucha gente y luego de ahí para el oriente, que era el segundo reclusorio que construían. Cuando ya empiezan a mandar al oriente, se cierra el Palacio Negro de Lecumberri y ya me toca el oriente. Salgo de ahí con una caución, porque a pesar de que llevaba ya varios años, tuve que pagar un dinero, 3,500 pesos. Mucho dinero. Para mí en ese tiempo, yo sin familia, pues pesada la situación, pero gracias a Dios ya con el tatuaje yo fui juntando una plata, hasta que pude tener la posibilidad de salir de ese lugar. Pero después llego yo al reclusorio norte y he ahí la evolución del tatuaje. En Lecumberri era con la agujita y fabricaba la tinta. Llego al norte y hago una máquina con una cuchara, con cuerda de guitarra, con un motorcito de una grabadora que destruí para poder quitarle el motor. Doblé la cuchara, amarré el motor con hilo, corté una pluma. O sea, ideas que tenía en mi mente, y dije, bueno, pues algo hay que hacer. Dicen que el ocio es la madre de todos los vicios, pero gracias a Dios, a mí el ocio me hizo crear cosas diferentes y buenas, porque a pesar de toda la maldad que existía en ese lugar y que sigue existiendo, todo es malo, mala comida, malas acciones, malas caras, todo malo, malos olores. Entonces de todo eso yo saqué algo positivo, que es el tatuaje.
preparé mi máquina, armé mi máquina, conseguí una cuerda de guitarra, la afilé en el suelo e hice una aguja. Volví a quemar peines porque todavía no llegaban las tintas, hasta que posteriormente pasó un tiempo y apareció la primera tinta china, es una llamada la tinta Rotring, ¿se acordarán ustedes? Y después de la Rotring venía otra tinta llamada Staedtler, y después de la tinta Staedtler llegó otra tinta que era un pequeño frasquito así, que decían que era pigmento vegetal. Pero la madre de todas esas tintas, la madre de todas las máquinas, son mi máquina y la tinta que yo hice. Ese es el principio del tatuaje actual. Sepan cuántos sangre nueva del tatuaje, yo siempre se lo digo, que uno fue el que creó todo eso. Que luego no le dan el crédito porque dicen, no, pues ¿cómo es posible que si yo estudié en YouTube, yo estudié en la Esmeralda, yo tengo la máquina más chingona que es la Cheyenne Pen, pero si se dan cuenta, la Cheyenne Pen es una pluma, igual es una pluma, nada más que ya le han puesto una armazón bonita, ya tiene grip cord, ya tiene fuente de poder, algunas tienen, las de bobinas tienen pedal, o sea, muy diferente, pero al final de cuentas es una pluma. Es algo increíble que ahora en la actualidad se haya convertido en una industria tan grande, porque ahora todo el mundo gana dinero con respecto al tatuaje, con las tintas, con las agujas soldadas. Yo todavía sigo trabajando el tatuaje, como mencionaba aquí Castañeda, pues soy la vieja escuela. Hay otras personitas dentro del mundo del tatuaje que también consideradas como la vieja escuela, como Chino de Tepito, como Sergio Reynoso, que vive en Salt Lake City y cobra muy caro, Güello, que es de Guadalajara, Eliseo Pérez, el Dante, Tony Serrano, Chacal, todas estas personas, pero todos ellos a la luz del día, en la libertad, y yo todo lo contrario, en la oscuridad de la celda, dicen los gringos, underground, oculto, en una situación más carente de cosas, de tintas, de dibujos. Pasó un tiempo y ahí en la penitenciaria de Santa Marta llegó un grupo de jóvenes del CONALEP y empezaron a dar cursos de dibujo. Entonces yo decía, pues ¿qué hago aquí? Mi vida se está perdiendo aquí. Pues no, metámonos a estudiar dibujo. Y en la penitenciaria me metí a un cursito de dibujo artístico y dije, bueno, pues vamos a dibujar. Eso me iba a ayudar para mis futuros tatuajes. Ahora, gracias a Dios, pues la práctica, hago unos diseños muy bellos, y si alguno de ustedes aquí desea una rosa negra, yo se la hago con todo gusto, al estilo canadiense. Y digo canadiense, mencionaba Julio, porque cana es sinónimo de prisión, cana es cárcel. Y yo digo canadiense para que se vea más bonito, ¿verdad? Porque pues, me da pena decir que yo estuve preso. Yo estuve 25 años preso. 3 en Lecumberri, 3 años y 6 meses en Lecumberri, y 25 aparte en los reclusorios, prácticamente son 28 años. Yo tengo 65 años de edad, pero sigo creando, sigo haciendo diseños en la piel del ser humano, sigo dibujando en la casa de ustedes, así dicen aquí en México, ¿verdad? Y sigo trabajando mis diseños con toda la humildad del mundo, porque no pretendo ser el plus, el rockstar, el que ha encontrado el tatuaje es milenario. Hay momias que han encontrado con 3.000 años de antigüedad y tienen tatuajes. Hablaba yo con una señorita que el tatuaje en Egipto ya, el señor faraón se delineaba sus ojitos bien bonitos, se veía guapo el señor, y nadie podía decirle nada porque pues era el faraón. Lo critican y pues le cortan la cabeza a esta persona. Aquí los aztecas también lo llevaban a cabo, se pinchaban con las puntas de maguey. Los mayas hacían también a los pequeños les aplastaban el cráneo. Esto es el arte corporal.
ellos se tatuaban su cara porque iban a la guerra, como eran guerreros, pues para impactar ante el enemigo. Dicen, cabrón, ¿qué vienen ahí, diablos? ¿Qué? Entonces, el arte corporal ha existido siempre. En el África hay gente que se pone aros aquí, las damas, para verse hermosísimas. Castañeda decía de los niños que les perforan sus lóbulos, pues para con una identidad que es el sexo femenino. Entonces esto no es algo nuevo. Lo nuevo es que se haya convertido en una gran industria. Ahora, les doy las gracias a todos ustedes por haberme escuchado, porque me quito grandes pesos de encima. Un humilde tatuador les agradece a todos ustedes que me hayan escuchado. Le agradezco a Castañeda que me permite estar en estos lugares, a Fausto, mi amigo, a Julio, a las señoritas que de este lugar, de este instituto, a todos ustedes. Muchísimas gracias.